Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Pizarro y hoy veremos el bus E08 de Transantiago. Esta es la estación intermodal Metro Bellavista de la Florida, uno de los puntos de transbordo más importantes en el transporte público de la ciudad de Santiago. Y para hacer esta ruta me acompañó mi amigo Alan. Fuimos a pillar un bus buscar que estaba trabajando en este recorrido en ese día. Los buses están un rato estacionados esperando a los pasajeros y cuando se cumple el horario, el bus comienza a hacer su ruta. Esto es el interior del bus Buscar Urbanus Plus, aunque para quienes conocemos de esto, vemos que hay algunas modificaciones pequeñas, como el torniquete o el piso que no es original, pero son detalles. Yo viajé varias veces en estos buses, pero no tenía ningún video largo en ellos, no tenía ningún episodio de Andando en Micro, por eso quería grabarlo y qué mejor que hacer esto en el recorrido E08, que es bien simpático y sencillo, una ruta bien entretenida y que originalmente tenía estos buses. En el mapa, el bus E08 recorre la comuna de La Florida, en el sector suroriente de Santiago. El recorrido entre Bellavista de la Florida y el Mall Plaza Tobalaba demora unos 35 minutos, es bastante directo. Y como siempre, estos videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Todos estos buses de la estación intermodal salen por un túnel. A esta hora, cerca de mediodía, no hay casi nadie y no se juntan los buses, pero en hora punta pueden haber algunas demoras y los buses se demoran en salir. La ventaja de tomar el bus en la estación intermodal es que puedes encontrar asientos vacíos e incluso puedes esperar otro bus para viajar sentado. En cambio, las personas que quieren llegar rápido y que no quieren dejar pasar tanto tiempo toman el bus en las afueras. El bus pasa por fuera de la estación Vicuña Maquena y esta parte de Avenida Américo Vespucio es bastante lenta, la hemos visto en otros episodios. Si tuviéramos suerte veríamos los trenes de metro en la parte de abajo, la línea 4A, pero justo no vimos ninguno. Toda esta zona se conoce como Paradero 14 de Vicuña Maquena, es una esquina muy importante a nivel de la ciudad. Todo este sector es el centro cívico y comercial de la comuna de La Florida, una de las comunas más populosas de toda la ciudad y también del país. Hasta hace un tiempo esta zona tenía un gran tránsito vehicular y peatonal, pero coexistían sorprendentemente con sectores de casas y viviendas relativamente tranquilas. En los últimos años parte de los espacios han cambiado y hay enormes torres de departamentos, incluso el edificio municipal, el edificio consistorial, fue vendido para hacer departamentos en ese lugar, frente al metro. Yendo hacia el Mall Plaza Tobalaba, estos paraderos junto con la parada de metro Vicente Valdés son los que concentran más público. La gente toma este bus en este sector para conectar con algunos hitos o volver derechamente a su casa. Nosotros en este momento estamos con gente que va hacia su casa. La 38. Algo que me gusta del recorrido E08 es que es un bus tranquilo, lo he usado varias veces, he hecho el trayecto completo en varias ocasiones con amigos o en algún paseo y la gente es muy amable, el público es buena onda. Desde afuera hay muchos buses que se ven iguales, pero la atmósfera de cada recorrido es distinta. El público, la gente que trabaja, los mismos buses, todo hace que tenga esa unicidad, esa cosa tan particular. Por las calles puede haber más de un recorrido, pero uno siempre tiene su preferencia. Los buses pueden ir al mismo lugar, pero uno tiene un cierto gusto y prefiere uno por sobre otro. Viajar en transporte público tiene esa cuota de aventura, de no saber qué sucederá después, de tener la posibilidad de ser sorprendido. Estos trayectos que van desde el metro hasta las casas suelen tener las mismas caras, la misma gente que va y viene una y otra vez. Algo que sucedía de manera tan normal y corriente hasta que quedamos casi todos encerrados en las casas por lo que hemos vivido.
El bus ahora anda en Avenida Perú. Muchas de estas calles tienen nombres de países. No sé por qué. ¿Sabrá alguien por qué tienen nombres de países las calles en la Florida? Es una duda que me come la cabeza. Avenida Perú es una de estas avenidas importantes, no al nivel de Vicuña Maquena, pero sí tiene mucho tránsito y público. En estas calles de países hay algunas principales como Perú, Colombia y México, y las otras suelen ser más pequeñas, menos importantes. En Perú y en todo este sector hay muchas casas grandes, hay algunos negocios y colegios, pero principalmente todo esto son casas. Sectores muy caminables, tranquilos, bonitos. En Avenida Perú todavía se conservan las casas del sector, más bajas pero con un patio enorme, y ya en otras avenidas poco a poco la urbanización se ha ido comiendo las casas y hay torres de departamentos, aunque nunca tan grandes como la del centro de la Florida, pero sí está cambiando. O sea, quizás cómo vaya a ser todo en 20 años más, evidentemente va a ser muy diferente. Nosotros estamos cruzando Enrique Olivares, por esa calle puedes caminar hasta el Estadio Bicentenario. En todo este año ha funcionado como lugar de vacunación, van buses llevando gente. Yo lo mostré en un video hace meses atrás, igual sería entretenido poder mostrarle un partido de fútbol de ahí. Y en esta parte de Avenida Perú tenemos un invento, las vías reversibles. En el video no se nota, pero hay 3 pistas. La pista del medio cambia de sentido según la hora. Incluso en la mañana este bus no puede ocupar Perú en un cierto tramo para venir hacia acá porque toda la calle va hacia el otro lado. O sea, tiene que irse por Colombia y después vuelve a ocupar Perú. ¿Conocían de estas vías reversibles? ¿Sabían que existía algo así? ¿Ya se han visto? ¿Hay otros países con este tipo de vías? Por supuesto, quedo atento a sus queridos comentarios y obviamente también les recuerdo que pueden suscribirse. Yo generalmente publico sobre viajes, transporte público, aunque también estoy abierto a otros temas que estoy explorando en este momento, así que si quieres seguir mis aventuras puedes suscribirte y obviamente eres muy bienvenido. Vamos con la ficha. Este bus es un Busscar Urbanus Plus de manufactura brasileña, chasis Mercedes-Benz O500U Euro 3, capacidad para 95 personas, tiene 24 asientos, aunque con el torniquete ahora eliminaron 2 asientos. Es un bus muy bonito por fuera, aunque por dentro tiene demasiados espacios para personas de pie, tiene pocos asientos en la parte de piso alto. Creo que eso era algo que podría haberse mejorado. El día de la grabación, la flota del recorrido S08 tenía 7 buses, 6 unidades Cayo Mondego H y este bus Busscar que vino de paseo por un tiempo. Estas unidades Busscar fueron compradas por Unitran, la empresa que originalmente hacía estos servicios locales de zona E, la Florida y la Granja. Compraron estos buses en 2009, eran buses celestes que después pasarían a la empresa Buses Bule. Ahora en septiembre, al editar el video, en el recorrido 08 figuran 9 buses. Hay buses Cayo Mondego H y otros buses nuevos Cayo Mondego 2 con el nuevo estándar Red. Esta es la flota habitual en el último tiempo. Hay algunos recorridos de la Florida que tienen estos buses nuevos. En la asignación de flota original, el recorrido 08 solía tener un par de buses Busscar de este modelo en su dotación, el bus 38 y 41, y ahora la mayoría de los buses trabaja en los recorridos 301, 301C, 302 y 302E, salvo pequeñas excepciones que funcionan en otros recorridos de manera temporal, pero la mayoría está en esos. Cabe recordar que en el canal existen varios episodios dando en micro en estos recorridos locales de zona E. Están los recorridos E02, E04, E07, E08, E13, E14 y probablemente después haya más. Está el video con la línea 5 completa que muestra Bellavista de la Florida donde inicia este bus. Todos estos videos son presentados por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y también ofrezco servicios de edición de libros, diagramaciones, ilustraciones, impresiones. Si tú, un amigo o una amiga quieren autopublicar un libro, pueden contar conmigo. Seguimos el viaje tras pasar la avenida Trinidad. Estamos a cuadras de esa estación de metro. Aquí la avenida Perú es angosta, queda con una pista por lado y deja de ser reversible. Y pese a que estamos cerca del metro, la mayoría del público va bajando nomás. No es que conecte con otro bus, salvo alguna que otra excepción, y no hay gente que quiera ir al metro. Y las veces que he ocupado el recorrido ha sido para llegar a Diego Portales,
que ya veremos después, y para visitar el Mall Plaza Tobalaba. Es una de las opciones para conectar ambos centros comerciales. Recordar que en Bellavista de la Florida hay otro centro comercial llamado Mall Plaza Vespucio, que es bastante importante en el sector. El bus dobla por calle José Miguel Carrera, en un sector diferente ya de las casas de antes, pero que sigue siendo un sector residencial. Aquellas calles ya no tienen países, no son el mismo tipo de casas. Y el trayecto aquí es corto porque el bus dobla otra vez. La avenida que sigue se llama Colombia, que es bastante ancha, es la más ancha. Entre Perú, Colombia y México, Colombia es la más ancha. Es la avenida principal entre la Florida y Vicuña Maquena, la calle más ancha e importante que va en paralela a estas dos. Y en algún momento cambia de nombre y se denomina Santa Cecilia, aunque para todos sigue siendo Colombia. Al final ustedes saben que la gente le dice como quiera a las calles, no siempre con el nombre oficial. Y como ven, aunque suene repetitivo, todos estos son sectores residenciales. Por esta zona hay más negocios y talleres, pero sigue siendo una mayoría de casas. Tuvimos un trayecto ideal, poco público, el día estaba soleado, pero no hacía un calor horrible. Y el bus estaba limpio, con todas sus ventanas impecables. Eso nos llamó la atención con Alan. Era un bus antiguo, pero en buen estado, bien cuidado. Eso se ve muy bonito y quisiéramos que fuera muy común, pero en realidad no es tan común, es algo raro de ver. Me alegró ver un bus así de bien cuidado, bien bonito, impecable. Una de las cosas más raras y curiosas es el paradero que hay antes de virar. Hay un paradero y la pista derecha, pero el bus tiene que tomar la pista izquierda para hacer el viraje. O sea, no sé a quién se le ocurrió eso, pero bueno. Por supuesto, casi nunca el bus para ahí. Si eventualmente alguien hace parar el bus ahí, después del viraje es un fastidio. En la avenida Diego Portales el bus continúa su marcha dejando al resto de los pasajeros. En esta avenida veremos muchos buses, muchas micros. En las cercanías hay un terminal de buses que veremos más adelante, lo he mostrado en otros episodios. Por eso hay muchos recorridos de buses que están por el sector, aunque todos conectan con otros puntos de la comuna y que salen del terminal. El sector tiene casas, condominios, algunos edificios de departamentos, colegios. Cuando era más chico, cuando iba al colegio y salía a las tardes a tomar fotos, muy bonito pasatiempo, uno de mis puntos favoritos para tomar fotos era esta avenida. En distintos sectores hay varias zonas donde puedes ver muchos recorridos, tomar fotos bonitas, un bonito ángulo. Me gustaba venir para acá. El nombre de Diego Portales está en varias calles chilenas y nombres de colegios, instituciones. Era un ministro muy importante a la conservadora. Y el terminal de micros también se llama Diego Portales. Aquí inician algunos servicios de zona E, hemos visto algunos en otros episodios. Uno pensaría que el bus quedaría casi vacío al llegar hasta acá, pero tenemos público, todavía tenemos bastante gente y ha sido súper entretenido, súper entretenido. Aparte que cuando uno está bien acompañado el tiempo pasa volando. Tal como espero que este video se le esté pasando volando a ustedes. Después de haber visto el viraje con el bus de Metrobús y el bus E04 que ya mostré en otro episodio, este bus toma avenida Camello Enríquez y sigue su camino hasta el centro comercial, Mall Plaza Tobalaba. Literalmente estamos llegando, falta muy poco y espero que lo hayan disfrutado mucho, estén disfrutando mucho. Es bonito poder mostrar este viaje, este bus, fue agradable hacer este viaje, verlo, editarlo, compartir con Alan también. Es un gusto viajar en micro, te invito a que te suscribas para ver más de mis viajes y aventuras.
Un abrazo y que Dios te bendiga mucho, 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 mucho. Y ahora te dejo una parte del sonido ambiente para que te sientas ahí y despidas este episodio como corresponde. ¡Chao! Muchas gracias por la sintonía.